Hola, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué creen las mujeres que piensan los hombres? Hoy tengo un episodio súper especial. Soy Idalí Parra y hoy traigo conmigo a dos valientes personas. Quiero decirte, Viviana y Tomás, que en este espacio no vamos a juzgar, este espacio es seguro, vamos a escuchar y lo que ustedes nos quieran aportar, pues bienvenido es para nuestro aprendizaje y la construcción de ustedes allá, quien nos está escuchando. Bueno, Viviana, yo tengo una pregunta central, pero antes que hacer esa pregunta central me gustaría que tú misma te presentaras a la audiencia, que le dijeras a la audiencia quién es Viviana, contarnos así rápidamente para que te conozcan. Buenas tardes a todos, mi nombre es Viviana Alvis. Yo pues ahorita estoy ya pensionada, pero trabajé muchos años en la parte contable y estoy aquí para contarle mis vivencias. Sí. En el Facebook aparezco como Canelita Dorada, pero soy Viviana Alvis, realmente. Perfecto, Viviana, muchas gracias. Tomás, buenas, ¿cómo estás? Bueno, un saludo muy cordial, gracias primero que todo, Vidal, por la invitación, un saludo para Viviana, la conozco hace bastantes años, a Viviana, y un saludo a todas las personas que nos están viendo. Bueno, mi nombre es Tomás Pino, yo soy director del programa Violencia Intrafamiliar, soy un emprendedor, mi marca es Violencia Intrafamiliar Internacional, es una organización social empresarial y lo que hago es simplemente servir a la comunidad, ese es mi trabajo. Bueno, Tomás y Viviana, muchas gracias y bueno, genial. Nuevamente te digo que estén aquí contándonos sus historias y apoyándonos, Tomás, tú también, como desde esa parte más técnica, más estructurada, de acuerdo a tu experiencia laboral. Viviana, yo tengo una pregunta, como te decía hace un ratito, y es como la central, la razón de ser del podcast, de qué creen las mujeres que piensan los hombres, y es, bueno, tú como mujer, ¿qué crees que piensa un hombre respecto a las mujeres que han pasado por situaciones dolorosas, por traumas, pero que siguen trabajando, se siguen reinventando cada día y pueden inspirar a otras mujeres? Sí, pues yo creería que esa parte se dividiría como en tres, porque hay hombres que valoran mucho a las mujeres fuertes, porque uno cuando pasa procesos difíciles se vuelve más fuerte. Hay hombres que lo valoran mucho y digamos que están ahí haciendo el acompañamiento. Hay otros hombres que se aprovechan de que algunas mujeres no se vuelven fuertes todo el tiempo, sino que se victimizan y si ellos llegan ahí como a aprovecharse de esa debilidad para causar más daño en lugar de edificar. Y están los hombres que también se aprovechan de que la mujer es fuerte para ellos echarse a las petacas y no, ella es fuerte, ella es como un hombre, ella puede con todo, entonces pues yo me relajo. Yo diría que eso lo divido en esas tres partes. Te entiendo, Viviana, te entiendo perfectamente y bueno, por algunas también anécdotas, testimonios que han contado, pues también va muy alineado con eso que tú dices. Tomás, este episodio se llama Abuso Sexual más allá del trauma. ¿Qué piensas tú como hombre de esos hombres que realmente deciden hablar? Porque no solamente las mujeres las abusan, ¿sí? También vemos el abuso sexual en niños, en hombres. Entonces, ¿qué piensas de eso? Que un hombre decida hablar y que muestre esa sensibilidad, esa vulnerabilidad al respecto. Bueno, Idalis, pienso que ese hombre es un valiente, definitivamente, porque por el mismo machismo, la cultura machista digamos, acá en Latinoamérica, muchas veces nos callamos. Y de hecho, yo tengo una experiencia personal que ahorita comento, porque en realidad, si yo digo de qué sufrí o cuál fue eso que me pasó, que alteró mi psiquis, mi paz interior, mi sanidad interior, entonces me voy a ver vulnerable y entonces las mujeres no me van a ver como el macho alfa que quiero irradiar. Y de otra manera, pues felicito a todos los hombres que abren el corazón y cuentan las cosas por las cuales han pasado. ¿Qué me pasó a mí? A los 12 años, mi mamá me manda a una tienda, no, que dicen aquí, sí, a una tienda, sí, a comprar algún víver. Cuando salgo, se detiene un carro, un hombre me dice, ¿cómo estás? Hola, si quieres te llevo a tu casa, para resumirlo. Y yo como un niño de 8 años, pues bueno, listo, yo me subo y el hombre lo que hizo fue tocarme de manera abusiva. Y yo nunca le conté, a mi mamá murió cuando yo tenía 40 años y yo nunca conté
que había un hombre que me había tocado de manera indebida en un carro un día que ella me mandó a la tienda. Entonces, obviamente el machismo nos impide, eso va a ser, ni siquiera con la mamá, que uno supuestamente debe abrirse con la mamá, sobre todo el varón, ¿no? Sí. No, yo lo guardé, mi mamá se murió a mis 40 años y nunca le dije nada, impresionante. Obviamente esa experiencia personal me ha ayudado a ayudar a otros a que no se queden callados. Tomás, bueno, tú nos estás contando ya un poco de esa historia. Sí. Y bueno, adelantándome quizás un poco, pero ¿qué significó eso en tu vida? Tú me dices que has ayudado, pero al principio, ¿cómo manejaste eso? Porque me imagino que pasar de esa fuerza para ayudar a los demás precisamente a través de tu historia, pero ¿cómo hiciste para sobrellevar eso? Eras un niño de 12 años. 8. De 8 años, ¿cómo hiciste para llevar eso y convertirte en el adulto que hoy en día, pues ayudando a tantas personas, a tantos niños y a tantas familias? Bueno, lo primero es que evidentemente después de los 8 años comienza esa etapa de exploración del cuerpo, ¿no? El tema de las zonas erógenas y todo esto. ¿Y qué pasó? Cuando yo me autoexploraba, que es un proceso normal de todo ser humano, tanto niño como niño, es más tabú en las niñas, pero también se hace, también las niñas exploran su cuerpo. Pues, evidentemente, cuando yo empecé a tocarme esa zona sensible y esto cómo es, y empecé por primera vez a sentir placer, de una otra manera, pues yo me acordaba de qué episodio, del único episodio que había tenido sexual en mi vida, que era el abuso del hombre. Por ende, yo llegué a tener cierta como que, bueno, como que de verdad, yo pienso que estuve cerca de ser un LGTB, con todo respeto de la comunidad, cerca de pertenecer a ese grupo, porque mi primera experiencia sexual, aunque no hubo penetración, fue con un hombre por medio del tocamiento, del abuso como tal. Entonces, gracias a Dios, mi mamá, bueno, y de paso, crecí sin figura paterna. Solamente tenía una figura materna en mi hogar, o sea, no tenía un referente masculino. Mi mamá me sobreprotegía, y, o sea, es un caldo de cultivo para yo hoy en día cargar faldas y andar por ahí haciendo protestas. Pero no, realmente, pues la misericordia de Dios, con todo respeto, pues mi mamá me inculcó mucho las cosas de Dios desde pequeño y entendí a través de la parte religiosa de que Dios había creado hombre y mujer, y yo dije, la cosa es así, y yo solito en mi mundo, sin nunca decirle nada a mi mamá, yo empecé como que, no, pero eso que viví, aunque me tocó zonas erógenas que de repente generaron una reacción bioquímica en mi cerebro, mi sistema endocrino secretó una hormona que se llama dopamina, y por eso sentí placer, porque me tocó zonas que generan placer. De otra manera yo entendí que eso no, yo soy un hombre, y yo soy un hombrecito, y yo nací para estar con una mujer, y eso fue un proceso. Y hoy en día, yo esto lo cuento, lo he contado en mi programa de televisión y lo he contado en conferencias, en orientaciones. El que cuenta su vivencia es porque está sano. Entonces lo cuento sin ningún tipo de inconveniente. Claro que sí, Tomás, y te agradezco que también lo cuentes en este espacio, porque precisamente se trata de eso, el abuso sexual, más allá del trauma, es decir, más allá de eso que nos pudo haber marcado de manera significativa, y quizás sí, así lo fue, con todo el respeto de ustedes, pero que han logrado manejarlo y que han logrado hacer sus vidas y hoy traernos esta experiencia y también el mensaje que le estamos dando a toda la audiencia. Viviana, cuéntanos un poco de tu historia. Bueno, mi historia es muy parecida a la del señor Tomás. A los 6 años, yo también me crié sin papá, no conozco a mi papá, y mi mamá pues se la pasaba trabajando para poder solventar en la casa. Y yo pues en la calle, metida en casas ajenas, diagonal a la casa vivía una niña y yo jugaba con ella. Cuando la mamá de ella, abuela, no sé, se la llevó para la casa, y esa señora era la alcahueta de ese señor, porque de hecho ella buscaba niñas del bienestar familiar para cuidarlas, y era para que ese señor les hiciera daño también. Entonces se llevó a la niña que jugaba conmigo y me dejó sola con ese señor. Entiendo que la señora era la esposa del señor. Sí, la esposa del señor. Y se llevó a la niña para la tienda un rato, 10, 15 minutos, y me dejó sola ahí con ese señor para que me tocara, me abusara. Me tocó mis partes íntimas, no hubo penetración, pero ya el daño estaba hecho. Con solo tocar indebidamente ya el daño está hecho. Claro. De ahí en adelante, pues, tuve una vida muy desordenada a raíz de eso, porque ya yo perdí la inocencia en ese momento. Ya yo empezaba a
como dice el señor Tomás, a explorar mi cuerpo, a querer estar con hombres, siendo yo una niña aún. Y fui creciendo pues como con ese desorden. Nunca se lo dije a mi mamá tampoco en ese momento, ni nada, a nadie, porque no entendía qué era lo que había pasado. Pero sí, ya se me había perdido la inocencia y ya yo sabía cosas que una niña de esa edad no debía saber. Y no era porque yo hubiera visto a mi mamá con algún hombre, no, porque mi mamá nunca tuvo marido, ella pasó con mi papá y ella se quedó sola. Yo nunca la vi con ningún hombre. Eso fue tanto el daño psicológico que dejó ese abuso en mí, que ya yo sabía cosas que no debía saber. Y eso quería enseñárselo a otras niñas que jugaban conmigo. Entonces, un niño que ha sido abusado tiende a querer dañar a otros niños. Inocentemente y sin intención, pero va a querer hacerlo. Y yo lo hacía. Entonces, me corrían de las casas de mis amigas y así fui creciendo como con ese desprecio. ¿Se lo contó a su mamá, Viviana? Se lo conté a mi mamá, pero ya ahora adulta. No, en ese momento. En ese momento nunca, yo nunca nada. se lo conté a nadie, porque yo no quería que mi mamá se fuera a sentir culpable de que me había dejado sola o algo así, porque ella igual era trabajando. Yo esto no lo contaba y lloraba yo sola ahí como encerrada en eso, pero cuando ya empecé a contarlo, lo sané. Entonces yo por eso le aconsejo a las personas que han pasado por eso que lo hablen abiertamente, porque si uno no lo habla, le va a estar ahí doliendo todo el tiempo. Cuando ya uno lo saca, ya lo sana. Lo hablábamos precisamente con Tomás la vez pasada, de que emoción manifestada, herida sanada. Entonces, tú dices que tampoco tuviste la figura paterna, Viviana, no. Que tenías la herida de abandono. Sí. Sumado a ese evento donde este señor te abusa sexualmente, sientes que eso hizo que todos esos trastornos de los que tú hablas fueron los que te marcaron. Cuéntanos un poco más de esos trastornos, de todas esas, digamos, traumas por los que has pasado a partir de ahí en adelante. Porque no solamente quedó ahí, ¿no? No. ¿Qué desencadenó eso? No, eso desencadenó baja autoestima, en ese afán de buscar la figura paterna o ese afecto de papá, lo llenaba con cualquier hombre que no me quisiera o que me tratara mal o cosas así, con cualquiera. No tenía autoestima, era insegura, entonces seguía el rechazo ahí. El rechazo desde que estaba en la barriga porque mi papá no me quiso, el rechazo después de mi infancia porque yo era una niña vulgar, porque yo era... Ese rechazo seguía en la adolescencia y así fui creciendo con ese rechazo. Ya se empezaron a manifestar en mí comportamientos que no eran normales. Yo sabía que yo donde llegaba, me decía, llegó la loca Viviana, porque yo siempre tuve un comportamiento diferente a los demás. Yo siempre era la más recochera, era la que se encaramaba por allá, era la que... entonces, pues ya siendo adulta hace 4 o 5 años, me diagnostican, ya le ponen un nombre a eso que se manifestaba en esos comportamientos malos que yo tenía. Y fue ya el diagnóstico de trastorno bipolar. Ok, bueno, vamos a dejarlo ahí, Viviana, y ahorita retomamos esta parte tan interesante, Tomás, para aclarar un poco a la audiencia, a quienes están escuchando, a las mamitas, a los mismos niños, qué es abuso sexual, qué es abuso sexual a menor, a las personas adultas, porque también pueden sufrir, y también qué es violación, para entender un poco la diferencia de estos dos y los diferentes tipos de abusadores sexuales que existen, Tomás. Sí, bueno, si vamos por la parte legal, hay muchos calificativos, utilizan muchas frases que, bueno, se me escapan ahorita en este momento, pero básicamente hay dos, que es el tocamiento, que es un acto abusivo, ¿ok?
y el acceso carnal, que es cuando hay penetración. Esos son, a grandes rasgos, son los dos más importantes, ¿no? Vamos a decirlo así. El acto abusivo, que es tocamiento sin penetración, y lo que es el acceso carnal. Y sin permiso, ¿cierto? O sea, abusivo. Obvio, sí, abusivo. Sí. Acceso carnal abusivo, evidentemente, porque no tiene el permiso de la persona. En lo que respecta a los tipos de abusadores, hay 3. Están los pedófilos, que son los que les gustan los prepúberes. Los prepúberes son los niños que todavía no han llegado a la pubertad. Prepúberes, de pubertad. No han llegado a la pubertad, es decir, 7 años, 6 añitos, 5, 4, 3, 2, 1. Entonces, están los pedófilos, son pedófilos, todos los que les gusta el niño de 7 para abajo. Lo que pasa es que uno normalmente los mete todos en el mismo saco. Sí. Te gusta un menor de edad, eres un pedófilo, ¿no? Dice, pero realmente si vamos técnicamente, estamos hablando de lo que a los pedófilos les gustan los prepúberes, de 7 años para abajo. ¿Listo? Hasta de 0 años, como vimos el caso de Efren con los bebés. Están los hebéfilos. Los hebéfilos les gustan los pubescentes, los que están en pleno proceso de pubertad. Normalmente las niñas comienzan su etapa de pubertad, normalmente a los 8 años, los varoncitos a los 9, en promedio. No hay algo fijo. Entonces, los hebéfilos les gustan, ¿no? De 8, 9 añitos, 10 añitos, 11 añitos, 12, 13 años. ¿Listo? Que están en plena pubertad. Y están los efebófilos, que les gusta son los adolescentes, 14, 15, 16 y 17. Si vamos a lo que dice el texto como tal, los efebófilos también les gusta 18, 19, 20, que también se consideran en algunos casos, según, porque cada quien tiene su percepción, adolescentes. Pero bueno, ya 18 años, ay, ¿qué me uso 18 años? Pues ya eres mayor de edad. O sea, implica menos que sea algo a la fuerza, ¿no? Pero ya con 18 años ya tienes la capacidad de decir que no. O varias personas, o también bueno, porque también, lo drogan, también porque... Claro, sí. Cuando es algo, imagínense, con 3 hombres o 4 hombres. Y hay algo bien importante, no estigmaticemos al género masculino, ¿no? Porque también hay abusadoras. Sí. ¿Listo? Yo tengo un caso muy cercano, el cual una mamá le dice a una muchacha estudiante, universitaria, vamos a decir, para que me cuides mi niña de 8 años, y ella aceptó. Y listo, y ella vivía en un apartamento con otras 2 compañeras, las 3 universitarias, pues. Ellas tenían sus inclinaciones que son respetables porque era mayor de edad, pero entró una niña de 8 años. La abusaron y hoy en día, pues esa niña, de otra manera, pues tiene ciertos comportamientos no adecuados a una niña, aunque ya ahorita ya es mayor de edad. Pero toda la etapa de 8 para allá, eso fue igualito, lo que se llama la hipersexualización de la víctima, producto de una sobreestimulación sexual a una edad no adecuada para tener su primera experiencia sexual, como yo que la tuve a los 8 años, también con un acto abusivo. Ok, Tomás. Bueno, Tomás, y están los pederastas, ¿no? Ok, sí, están los pedófilos y pederastas. Bueno, es que los pederastas, la diferencia... bueno, pequeño detalle, sí. Cuando hablo de pedófilos, hebéfilos y efebófilos, entonces, los pedófilos están paralelos a los pederastas. Lo que pasa es que los pedófilos les gustan los menores de edad, pero no los abusan. Okay. Son los que ven pornografía infantil, se masturban en su casa, o se paran ahí en un parque infantil y empiezan a masturbar. Así, lo que se llama el voyerismo. El voyerismo son los que les gusta ver, ¿okay? Bueno, no solamente niños, hay unos que les gusta ver adultos, pero en este caso, los pedófilos les gusta ver los niños. Entonces, qué pena, corrijo, los pedófilos ven, pero no abusan. Los pederastas ven y abusan. Esa es la gran diferencia. Un pederasta, hay tocamientos, hay penetración, perdón. Y pedófilos son los que les gustan los niños, pero no abusan. Ellos tienen sus fantasías. Y son esos hombres que tú ves que se sacan el miembro en la calle y empiezan a masturbarse delante de una niña, un niño que lo ven por allí. Sí, señor. Tomás, y la violación es lo que nos decía ahorita. O sea, que no hay abuso, pero sí hay penetración. O sea, perdón, hay abuso, penetración, abuso sexual violento. Sí. Una vez hablé con un abogado, me dice, violación es todo aquello que vulnera tu derecho como ser humano. Entonces, así yo no penetre a la víctima y así sea un tocamiento, igual es una violación. Es porque estoy violando un derecho a su integridad como ser humano. ¿Listo? Entonces vuelvo y repito, se puede dividir, ambos se llama violación. Haya penetración o no, igualito es violación. Es violación. Bueno, Tomás, cuéntanos un poco de esa experiencia tuya que has tenido aquí, en colegios, en universidades, en instituciones, donde no solamente, porque tú eres el director de violencia intrafamiliar, social, empresarial, ¿sí? Háblanos un poquito de esa preparación, de toda esa experiencia. Bueno, los que no saben, pues ya lo han identificado, Tomás es de nuestra hermana República de Venezuela, que también hizo un trabajo allá muy importante, pero lo ha venido haciendo desde hace 16, 17 años. 21 años. 21 años aquí en Colombia. Sí. Cuéntanos un poquito de todo eso, Tomás.
Claro que sí. Bueno, mi labor social, porque todo comenzó con una sensibilidad social, comenzó aproximadamente en el 2001. Voy para 22 años ya. Y en definitiva... Ya eres cuasi colombiano. Sí, sí, ¿no? Y casado con una santa. Una santanderiana de Padre Señor bueno, nuestro, Dios también. mío, impresionante. Bueno, resulta, bueno, 27 años de casado también, muy importante. Bueno, entonces resulta que siempre me ha llamado la atención el ayudar, sobre todo por lo que me pasó en la niñez. Entonces yo empecé a ver, ¿no? En la medida que iba creciendo, obviamente no había internet, pero sí me enteraba, aún siendo niño, preadolescente, adolescente, joven, me enteraba de muchas cosas y también, evidentemente, ayudó mucho el hecho de que comencé a ir a una iglesia y también empecé a conocer las cosas de Dios. Y de otra manera, pues Dios también nos enseña que debemos amar al prójimo. Bueno, todo eso se fusionó y permitió de otra manera que yo llegara aquí en Barrancabermeja en el año 2004 a trabajar directamente con las familias. Pasaba por los colegios y decía, Dios mío, me gustaría dar charlas en los colegios. Hoy en día he dado charlas, he perdido la cuenta en cuántos colegios. He dado charlas en muchísimos colegios, universidades, institutos técnicos. Y luego de las charlas se me acercan estudiantes. Pero los que más me duelen son las menores de edad, y las menores de edad de los colegios. Porque por decirte algo, un caso que me marcó muchísimo, una niña que se me acercó en un colegio X aquí en Barrancabermeja, señor Tomás, yo fui abusada, me dijeron, sí, apenas terminó la charla. Se me acercó la niña, ¿cómo que edad tendría? Dios mío, como unos 10 añitos, fue abusada. Yo inmediatamente, como es la norma, hablo con el psicoorientador para que atienda el caso. Pero yo feliz de atenderla, porque bueno, ya tiene una edad de 10 añitos que, como dije al principio del podcast, los padres me han llevado niños de 10, de 9, ya de ahí para abajo no, porque ya toca cierta especialización en temas de niños ya más pequeños. Pero me hubiese gustado ayudarla, porque he ayudado a muchas preadolescentes que los padres me han llevado y gracias a Dios nos ha ido muy bien con el tema del abuso. Pero entonces es algo, junto con las drogas, el abuso es lo más recurrente hoy en día en los colegios, impresionante. Si los baños hablaran, señores, es impresionante los baños de los colegios, impresionante, al punto de que hay estudiantes que se buscan esta pastillita para los hombres cuando tenemos cierta edad, la pastillita azul, se me escapa el nombre de la pastillita. ¿Viagra? La del Viagra. Y le echan en la gaseosa a las niñas, o si son niños que les gusta a otros niños, se lo echan en la gaseosa para que se exciten. No, una locura, una locura. Y bueno, no es el tema, pero rapidito un paréntesis, a nivel de drogas, impresionante. Pizza de marihuana, brownie de marihuana, galletitas de marihuana, o sea, una locura. Nuestros adolescentes, nuestros menores de edad, están siendo bombardeados por el área sexual y también por el área de drogas, impresionante. Bueno, uno ya lo recuerda, aquí también haciendo un paréntesis, lo recuerda de forma jocosa, pero un hecho que no me acordaba y hace poco lo leí en un chat del grupo que tengo de la universidad, de pregrado, cuando lo hice, todavía existe y los compañeros estamos ahí. Y hablaba uno de eso, ¿recuerdan cuando Jairo le hizo la pizza y le echó marihuana y ninguno sabía? Le echó marihuana y nos la comimos. Wow. Sí, y no sabíamos. O sea, pero él echó, la verdad, pues ese día creo que la pasamos con mucha risa. No, me imagino. Pero años después fue que nos enteramos. Sí. De sí es cierto. Permíteme mencionar rapidito. Un video que, bueno, no fue verdad. Le pusieron marihuana. Sabes que en las iglesias colocan el licenciario. Sí. Y bueno, toda la iglesia trababa con la marihuana porque el sacerdote estaba haciendo licenciario y todo el humo que salía era marihuana. Una locura. Bueno, Tomás, ¿cuál crees que es la clave? Porque los adolescentes son muy cerrados. O sea, yo también tengo un hijo adolescente en ese momento y yo veo que son muy cerrados. No se abre con facilidad con las mamás, con los papás. ¿Cómo hacen para que se abran contigo? Y más si la mamá o el papá lo lleva a hablar contigo en tu oficina. Bueno, primero que todo estamos en una sociedad con una crisis masculina de figura paterna impresionante. Por ende, yo siempre le digo con todo el respeto de las psicólogas, orientadoras, mujeres, pero como hay una crisis de figura paterna, es importante que ojalá que el orientador o el psicólogo, quien vaya a tratar, sea un hombre, porque precisamente hay un vacío de figura masculina en la niña o en el niño. Entonces, muchas veces crecen con esa imagen irreal de lo que es un hombre. No, por lo menos las niñas, peligrosísimo, que crezcan pensando que los hombres no servimos, que eso, mi papá me abandonó, mi papá esto, pero entonces crecen con odio, con rencor, y entonces vienen allí pues ciertas experimentaciones que pueden terminar en muchísimas otras cosas que no es el tema del día de hoy, pero en definitiva la disfuncionalidad de los hogares afecta muchísimo evidentemente lo que es la comunicación de los hijos con los padres, mucho más cuando uno de los padres está ausente o está presente pero ausente a la vez.
porque son esos padres que están en cuerpo físico, pero nunca hablan con los hijos. Terrible. Listo. Entonces, evidentemente, cuando yo en mi oficina atiendo a adolescentes menores de edad, lo que trato siempre es generar un vínculo con el adolescente. Gracias a Dios, yo puedo decir que más del 90% de los casos he logrado conectar con el adolescente y me han abierto el corazón. ¿Listo? Pero en casos que están tan cerrados, pero muy pocos realmente, pues ni siquiera conmigo abren el corazón. Así que lo que tenemos que hacer como sociedad es tratar de bajar ese porcentaje de hogares monoparentales. Hoy en día más del 50% de los hogares colombianos son monoparentales. Hay una sola figura de autoridad y es la mujer. Es la mujer. En el 99% de los hogares monoparentales la cabeza es la mujer. Y señores, somos una sociedad binaria y todo niño necesita de una figura paterna y figura materna. Entonces, esa es la manera como podemos ayudar para que nuestros adolescentes abran el corazón. De resto, cuesta arriba para que lo abran, porque siempre se necesita una figura materna, una figura paterna. Y si vemos a las mamás, por lo menos, que son emprendedoras, echadas para adelante, entonces, ¿quién cría a los hijos? ¿Quién es? Es la señora de servicio, o cría a los hijos, pues, un familiar cercano. Entonces, se pierde ahí la conexión con mi figura de autoridad, que es mi mamá y mi papá. Entonces, es más difícil para que esa niña o ese niño abra el corazón en la medida que vaya creciendo. O sea, de verdad que se estima que para el 2050, si no hacemos algo, señores, va a ser terrible los niveles de suicidio, los niveles de depresión, de bipolaridad, de todo ese tipo de enfermedades terribles si no hacemos algo con la familia. Debemos trabajar con las familias. Perfecto, Tomás. Viviana, íbamos en tu historia cuando eras muy efusiva, te dieron un apelativo, Viviana la loca. ¿Cómo resignificas eso actualmente? O sea, ¿qué ha transformado eso que ahorita veas en positivo después de tanto proceso que ha pasado? Hoy en día yo soy una persona más bien solitaria. Ya no soy la Viviana que tenía compinches, de trago, de parranda, de todo eso yo lo dejé enterrado allá en el pasado. Entonces eso en cierta forma me da mucha paz porque me siento otra persona, me siento que saqué el mugre de mi vida. Sí, así ha influido Paz. eso. Sí, paz. Claro, te trajo eso, depurar muchas cosas, sí. te trajo muchas cosas que no te estaban aportando. Exacto. Bueno, pero para llegar a esa paz y para que te detectaran la bipolaridad, te llevaron o después dijiste que a los 39 años, A los ¿no? 39 años, ¿Por qué dejaste o por qué pasó tanto tiempo en acudir a un médico? Porque yo no sabía que existían las enfermedades mentales, o al menos yo decía, no, el loquito que va por allá, sí, y a mí nunca me va a pasar. Okay. Sí, casi siempre las enfermedades así graves, uno siempre cree que a uno no le va a pasar, que eso le pasa a los demás. Fue por eso, me veían, allá en la casa me veían que yo pues llegaba a partir las cosas, a dañar, a tumbar, a ser vulgar, a ser ordinaria, y creía, no, es que ella es así, y ya, nunca me llevaron a un psicólogo, nunca me trataron eso. Ya estando adulta, pues ya no solamente era la parte del pico de manía, que era pues esa de ser extrovertida y eso, ¿sí? Ya no era solamente eso, sino ya era la depresión. Ya se me presentó el pico depresivo y entonces ya en la depresión ya yo me sentía que yo era una porquería, que yo no servía para nada, que me matara. La mente me decía que me matara, que yo no estaba haciendo nada aquí en el mundo, que este mundo es una porquería, que yo no hago nada aquí, que yo me quiero ir, que mi mamá, porque cuando mi mamá estaba embarazada, mi papá la llevó engañada a hacerle un aborto. Y entonces pues yo siempre le recalcaba eso a mi mamá, ¿usted por qué no me abortó? Usted debió haberse hecho ese aborto, yo no sé yo para qué nací. Entonces todas esas cosas ya se me fueron presentando esos otros problemas más graves. Okay. Y pues ya ahí sí fui un día a una consulta por urgencia y el médico dijo, no, usted está mal y su problema no es físico, ya es mental, entonces la voy a remitir al psiquiatra.
no me remitió al psicólogo, sino una vez al psiquiatra por lo mal que me vio. Cuando fui al psiquiatra, me diagnosticó en ese momento ansiedad y depresión solamente. Me mandó medicamentos suavecitos y ahí empecé, pero no, la cosa siguió avanzando, me seguí colocando mal. Ya llegó la primera hospitalización, ya me tomé dos sobredosis para querer. O sea, en 2 oportunidades. Sí, en 2 oportunidades me quise morir. Okay. Y ya me fueron aumentando las dosis. Y pues ahorita sí dependo de los medicamentos para llevar una vida normal. Ok, Viviana, y bueno, me contabas también en reunión en privado que a raíz de ese estado, a tal punto de que en algunos momentos habías estado en clínicas de reposo. Sí, he estado 3, 4 oportunidades en clínica de reposo. ¿Qué piensas de eso? Porque hay gente que da un testimonio de que los tratan mal, que es lo peor. No. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Eso es falso. Yo he estado en San Camilo y en ISNOR y allá me han tratado súper bien. Eso es mentira, es que mucha gente no busca ayuda precisamente por eso, porque allá afuera dicen un montón de cosas que eso es falso. Okay. Eso es que si va al psiquiatra entonces ya está loco, que si le toma los medicamentos entonces ya es farmacodependiente, que si lo internan en una clínica de reposo ya es un loco. No, hay que dejar de hacer esos comentarios que ni siquiera saben lo que están diciendo, porque nunca han experimentado algo allá adentro. Claro. ¿Sí? Eso es mentira, allá lo tratan a uno bien, le dan buena comida, le dan sus medicamentos, los enfermeros, los psiquiatras, los médicos, todos son muy queridos. Entonces, que no les dé miedo si se sienten mal, porque hoy en día las enfermedades mentales están así. Sí. Entonces, busquen ayuda, no les dé miedo, no les dé pena, no se sientan avergonzados, a cualquiera le puede pasar. Perfecto, sí, es muy cierto. Con base en lo que dice Viviana Tomás, ¿qué le duele más a una persona que está pasando por una situación así? De pronto el silencio, guardarse eso, o contarle que la gente no lo acompañe, sus seres queridos o las personas que conviven con ellos. O sea, no hagan ese acompañamiento a ese proceso o no les den la importancia que se merece. Sí. Bueno, el silencio jamás es recomendado. Como dije, yo nunca hablé y eso es terrible. Entendí que hablaste de eso a los 39. Sí, a los 39 me diagnosticaron. Te diagnosticaron, ok, listo. Entonces, evidentemente, pues, jamás, nunca la opción debe ser callarse. Hay que hablar. Lo que pasa es que precisamente hay que allanar el camino también para que ese adolescente, ese menor de edad, ¿no? O incluso adultos, personas ya grandes, pues hablen. Pero ¿cómo allanar ese camino cuando hay un entorno disfuncional, como ya dije, un entorno que realmente no es el idóneo, una figura paterna que no es la idónea, una figura materna que de repente no es la idónea? Y entonces, ¿qué pasa? Viene lo que comentaba Viviana, que es que lo que usted le preguntó a ella, el tema de personas que hablan mal de los tratamientos psiquiátricos, de que estás loco, eso es impresionante. Muchísimas personas no buscan ayuda por eso. Muchísimas personas. Yo tengo parejas donde el hombre no va ni, como dicen en México, ni por el chile, van por allá porque yo estoy bien, eso es pa' loco, y viceversa, pero más que todos los hombres por el tema del machismo, la autosuficiencia. Entonces realmente pues la persona cuando calla, terrible, porque eso se va acumulando allá adentro, se va acumulando, y la experiencia de Viviana me lleva a recomendar algo, por el amor de Dios, no espere a que usted vea algo mal en sus hijos para de vez en cuando, ¿por qué no llevarlo con una persona experta en comportamiento humano, un psicólogo o algo? Llévelo, por el amor de Dios. Porque así como es importante hacerse un chequeo cada cierto tiempo, según como los médicos así lo establecen, no sé, creo que es cada año, pues también la salud mental es importantísima. Entonces, no es bueno esperar tanto. Algo para entender un poquito de acá, y ustedes dos que manejan de primera mano y en el caso de Viviana que lo ha experimentado, y para yo entender y que los televidentes o los oyentes también lo entienden allá, y es en cuanto a la bipolaridad, Viviana hablaba, pues bipolar son extremos, ¿no? Puede pasar de la depresión, la efusividad,
¿cierto? Son estados momentáneos, ¿no? Pero eso es de manejo diario, eso se cura o es así como el alcohólico que tuvimos un podcast de Alcohólicos Anónimos y decía, no, es que es un día a la vez, o sea, es no tomar hoy, mañana tampoco, pero si llego a recaer, o sea, tomarme una, pues recaigo, o sea, la idea es más nunca hacerlo, pero en el caso de la bipolaridad hay un tratamiento, se cura o esto es de manejo permanente para toda la vida. Viviana, ¿qué le han dicho los psiquiatras? Sí, de hecho yo le pregunté a mi psiquiatra un día, le dije, doctor, porque esos medicamentos molestan mucho el estómago y ya hay días que yo ya no doy más. Entonces yo le decía, doctor, ¿cuándo se me va a curar eso? Y él me decía, eso no se cura, ¿Qué? eso oscila, eso tiene 2 picos, uno maníaco y el otro depresivo. Usted puede que pase una semana que coge la casa y la lava y la revuelca. Puede pasar una semana tirada en la cama que no se quiere parar. Puede pasar una semana llorando. Entonces, de los medicamentos depende que usted tenga los picos suaves. Si usted no toma los medicamentos, le dan fuertes. Entonces, me dijo que no se cura. Bueno, yo quisiera decir algo. Una vez escuché un debate entre profesionales con el tema del diagnóstico, ¿no? Y la mente es muy poderosa. Lo estamos viendo ahorita con tanta gente que se cree, no sé, de todo hoy en día, ¿no? Que yo soy un perro, soy un gato. Sí, bueno, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que yo soy muy partidario y le comento a todos los que trabajan con comportamiento humano que no aten a la persona de uno. Es que usted tiene esto y usted esto y usted esto y la persona se lo cree. Y entonces, si había alguna posibilidad de que la persona saliera de eso, porque han habido casos, muy pocos, pero han habido casos, entonces nada, se cierra de banda y se etiqueta. Claro, si vamos por los alcohólicos anónimos, una de las cosas que los ayuda a ellos es decir, yo soy alcohólico. Entonces eso es como un mecanismo de defensa, como para que, papi, acuérdate que tú fuiste esclavo de eso, no vayas a caer otra vez, ¿no? Pero eso también, exacto. Y bueno, y lo que usted me comentó sobre la técnica 24x24, ¿no? Hoy no tomo, mañana no sé, pero hoy no tomo. Y otros que utilizan la técnica 12x12, 6x6. He escuchado 3x3. Cada 3 horas se tienen que repetir. Dentro de las próximas 3 horas no tomo. No sé las otras 3, pero estas 3 no tomo. Una locura. Pero bueno, pero la cuestión es que ha habido debate con respecto a los diagnósticos. Yo soy partidario de que el diagnóstico debe saberse llevar, ¿no? Porque no, ya usted es como muchos médicos. Imagínense, un médico que evalúa a alguien desde el punto de vista físico y se equivocan. ¿Por qué no se pueden equivocar con el ámbito, con la mente? Se pueden equivocar. De hecho, hubo un experimento que se hizo hace años. Unas personas simularon estar enfermas, ser enfermas psiquiátricas y engañaron un poco de psiquiatras a un hospital. Ese fue un experimento que hicieron. Los médicos decían, no, tú tienes esto, equivocados todos. Entonces, ¿cuál es mi llamado? O sea, no atemos a la gente así de que ya usted no tiene reloj, ya usted. No, la idea es por lo menos ir poco a poco, ir evaluando. Por lo menos el tema de medicación. Muchísimas personas se hacen adictas a esas medicaciones. De hecho, he hablado con drogadictos que ellos no consumían marihuana ni cocaína, ellos consumían drogas psiquiátricas. Sí. Eran adictos a drogas psiquiátricas. Bueno, el fentanil ahorita que mata cualquier cantidad de gente es una droga legal ligada con muchas cosas. Entonces, el llamado que hago yo es eso. Vayamos poco a poco con el tema de los diagnósticos. Porque como bien decía, o sea, también lo he escuchado un médico, el éxito de un tratamiento, el 50% es del diagnóstico. Y hoy día son muy transversales, es decir, la medicina es muy integral. No solamente la parte médica, también ahora está con la parte psicológica, la parte psiquiátrica. Entonces, creo que ya las personas cuando llegan pueden llegar a una emergencia de la parte de salud mental. No es que vengo a emergencias solamente física, no, ya uno puede ir a urgencias por salud mental y le deben atender. Y gracias a Dios que en Barranca Bermeja hay un San Camilo, claro, gracias a Dios. Porque siempre había que remitirlo a Bucaramanga. Ya tenemos un San Camilo. Aquí tenemos una seccional, exactamente. Sí. Viviana, ¿qué te ayuda en esos días que amaneces tan mal? Uno de esos días que el médico le dice, no, usted puede amanecer que no te quiere levantar, o esos días en que sientes que tu euforia está bien arriba. ¿Qué te ayuda a gestionar esos días en los que no te sientes bien? Los medicamentos. Ok. Sí, me ayuda mucho.
Y en la parte familiar, ¿con quién Sí, estás? claro, el apoyo de mi esposo, Tu esposo que hoy te acompaña. sí, se ha aguantado muchísimas cosas que otro hombre no se hubiera aguantado. Mi psiquiatra me dijo, tu esposo te ama, si no ya se hubiera ido desde hace rato. Qué bueno, Viviana. Tomás, tú ahorita nos contabas su historia y en tu tono de voz, que tienes un tono de voz de presentador, de locutor, que, bueno, Dios te premió con esto, tu fuerza, tu seguridad, pero pues tuviste una situación muy traumática que no la cuentas y se escucha sencilla, pero no lo es, porque tú más que nadie sabes por lo que has transitado. ¿Cómo volviste ese dolor? ¿Cómo lo transformaste para que hoy puedas enseñar? Wow, bueno, de una otra manera, después del abuso, evidentemente, pues como dije, estaba en una etapa de niñez, empiezo a crecer y yo quisiera hacer énfasis, ya lo dije, pero el acompañamiento de mi figura materna fue muy importante, a pesar de que no tenía una figura masculina, la figura materna fue muy importante. Ya en la medida que fui creciendo, bueno, un detalle bien importante, siendo niño, mi mamá era el centro de mi mundo, pero en la medida que fui creciendo, ya tengo amiguitos, ya veo niñas, ya veo niños, ya veo jovencitos, veo jovencitas, entro en lo que es la sociedad binaria como tal, hombre, mujer, y de otra manera empiezo como que, listo, tú eres mi mamá, pero tengo ahora mi amigo, mi parcero, bueno, hablando en términos de allá de Antioquia, parcero, pero entonces es eso, es poder contactar con mi mismo sexo, como que, entonces veía, obviamente en esa época, noviecito con noviecita, y para ustedes contar, y de repente ya uno veía la televisión, no estaba tan perdida como ahorita, con todo respeto, trabajo en televisión, pero no, y ahorita el internet y tantas cosas, no, en esa época era más todo clásico, el hombre que conquistaba a la mujer bonito, y se casaba, y no sé qué, y todo eso me programó la mente, ¿ok? No, me desprogramó, porque yo venía programado por el abuso. Claro. Porque yo pensaba que eso era el placer sexual, de una otra manera bueno, eso fue lo que mi experiencia y fue lo que de una otra manera me sentí como atrapado en ese mundo, en los pensamientos, porque nunca tuve, ¿no? Ningún tipo de contacto con otra persona, pero sí en mi pensamiento era el abuso, el abuso, el abuso, el abuso, pero cuando empiezo a crecer y a ver el mundo como era, y sobre todo más sano en esa época, sobre todo cuando había internet, realmente pues me ayudó muchísimo a salir de ese encierro del abuso. Realmente no sufrí así el dolor por allá, no, era simplemente esa confusión del placer sexual cuando uno empieza a explorarse, a autoexplorarse, ¿no? Que uno empieza a recordar. Una vez atendí a un muchacho que me dijo, no, yo nací así, mi pareja es un hombre de 50 años, tenía 24. Y él me dijo, y bueno, ¿y qué piensas tú? ¿De dónde viene eso? No, yo nací así, no había nacido así, lo había abusado un tío, lo había abusado el mejor amigo del hermano mayor, y entonces obviamente el referente que él tenía, igual que yo, el referente que él tenía eran 2 abusos sexuales. Entonces él creció creyendo que el placer sexual vendría a través de un hombre, ¿ok? Y bueno, gracias a Dios, ese muchacho lo ayudé a entender que él no había nacido así, y dejó, con todo respeto, lo que hizo fue ayudarlo, y él decidió dejar a su pareja porque entendió que él no nació así. Igual me pasó a mí, entendí que yo no había nacido así y de otra manera pues pude encaminarme como debe ser. Tomás, la ciencia tiene muchos estudios, investigaciones y demás, sí. Y no es el caso, ni lo vamos a debatir aquí, pero sí hay estudios donde hablan acerca de los cromosomas, de los genes, de todo esto, donde dice que esa información define hombres y mujeres, ¿no? Define los sexos. Entonces, que según la cantidad de cromosomas X o Y, pues define si es hombre o mujer, y que podemos nacer físicamente o morfológicamente de una manera, pero que de una u otra manera, en algún momento de la vida, vamos a definirnos quiénes realmente somos sexualmente hablando. Bueno, un caso de un soldado se fue a la guerra, él peleó como todo un hombre y fue allá a la guerra de Vietnam, no, la guerra allá Afganistán. Okay. Resulta que cuando llegan le hacen todos los exámenes porque como vienes de otro país, esto es Estados Unidos, déjame ver qué está, no voy a tener una enfermedad allá para acá, y resulta que le descubrieron en un eco, que le hicieron un eco generalizado, que él tenía ovarios. Entonces, él había nacido intersexual. Intersexual es que tiene órganos femeninos y órganos masculinos, pero en este caso
no lo tenía externos, porque hay intersexuales que tienen pene y vagina a la vista. Se le desarrolló más Exacto. el masculino. Pero él, simple y llanamente, pues tenía los ovarios, pero no tenía vagina, porque hay intersexuales que tienen pene y tienen vagina. ¿A dónde voy yo? Él nunca sintió ganas de ser mujer, en lo absoluto. Entonces ahí se cae la teoría de que si hay ciertas hormonas femeninas, entonces resulta que vas a ser mujer. No, de otra manera él vivió su vida como hombre. Un tema tan largo como de ancho, pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Bueno, Viviana, hoy día, ¿cómo es tu vida normalmente? ¿Cómo sobrellevas tu vida? ¿Con quién vives? Hablabas ahorita que con tu esposo. Sí, vivo con mi esposo y mi hijo menor. Mi hija mayor sí vive con mi mamá. Ella le ha gustado siempre vivir con mi mamá. Y pues como es mi vida, hay momentos que estoy bien, soy yo, pero hay momentos que me pongo grosera sin razón. Hay momentos que me pongo triste sin razón. Hay momentos que me da una ansiedad terrible y para no irme a subir por allá en un techo, me hago cutting. Y eso, así es mi día. Un día estoy bien, un día no y así. Ok. Viviana, ¿puedes contarnos un poquito más acerca del cutting como para entenderlo? El cutting es cuando nos autolesionamos, ¿sí? Más que todo cuando hay un pico de ansiedad extrema o una rabia extrema, la única manera es que uno quiere como gritar, como brincar, salir corriendo. Entonces para uno no ir a salir corriendo, la única manera pues es cortándose y cuando uno se corta, a uno no le duele. Y ahí como que uno se descarga cuando se corta. Okay. ¿En algún momento que te has practicado cutting ha sido tan fuerte que te han llevado a la clínica o han sido heridas superficiales? No, son superficiales, sí, eso no. Ok, Tomás, en ese sentido, yo sé que también has manejado estos temas. En ese sentido, la persona está salida como de su conciencia, no tiene tanta conciencia de lo que está pasando y del daño que se está haciendo a sí mismo en su cuerpo. Bueno, los casos de cutting que yo he atendido, o autoflagelación o autolesión, fíjense que para mí algo nuevo es el hecho de que no haya sentido, ¿no? Porque todos los casos que yo he hablado, un muchacho se practicaba en las piernas, pero en una zanja tenía el hombre en las piernas, pero la mayoría son en los brazos, ¿no? Y resulta que ellos hablan acerca de que tenían tanto dolor emocional que trataban de una otra manera de minimizarlo con el dolor físico. O sea, con el dolor físico trataban de minimizar el dolor emocional, todo lo que habían vivido, todo el sufrimiento, dolor de muchísimos tipos, de abuso, de todo lo que vivieron, trataban de minimizarlo con el dolor físico como tal. Me imagino que cuando ella habla de que no siente dolor cuando se corta, quizás puede estar asociado al diagnóstico que de otra manera te aleja un poquito de la realidad, ¿no? Entonces, porque evidentemente si yo me corto y no me duele es porque mi cerebro obvia eso y es porque me aparta un poquito de la realidad donde sí realmente me duele, pero me cohíbe evidentemente el tema nervioso como tal de la herida. Pero normalmente en la mayoría de los casos sí les duele, sí sienten el dolor porque tratan de lidiar el dolor físico, el dolor emocional con el dolor físico como tal. Viviana, ¿qué herramientas tú utilizas para gestionar tus días que diga a mí me han servido en tu caso como tal? Para gestionar tus días cuando crees que te sientes mal y tomas como esa recomendación que te hace el médico o tu familia o ese acompañamiento, ¿qué te ha servido? Cuando siento que me estoy colocando triste, trato de ponerme a hacer aseo, hacer algo para que la mente se me ocupe. Sí, eso me sirve mucho. Y pues el ejercicio también sirve mucho. Aunque yo no puedo hacer ejercicio porque cuando hago ejercicio no duermo, porque uno de los síntomas de la bipolaridad es el insomnio. O sea, a mí no me da sueño natural. Si yo no tomo pastillas, yo no duermo. Entonces, cuando me pongo a hacer ejercicio, ni con las pastillas duermo. Pero el ejercicio sí es muy bueno. Eso sería muy bueno que yo pudiera hacerlo.
También, pues de pronto sale uno por allá a dar una vuelta, a comerse un helado, un perro caliente, así, cositas así como planes familiares. Sí, eso. Tomás, Viviana habla de que vive con su esposo, tiene sus hijos. Las familias deberían estar, o esas personas que acompañan, que tienen el acompañamiento, deberían ser también entrenadas o tratadas para poder conocer de primera mano y no de una forma como a veces esos desconocimientos tienen una persona, un paciente en casa y como que les toca, como que no se comprende en sí por qué está pasando, por qué es lo que siente esa esposa, esa padre, ese hijo, qué sé yo. Aquí en el sistema de Colombia nosotros tenemos eso, o sea, o Viviana podría pedirle a su EPS de que pueda su familia entrar en un programa, en un plan para apoyo a su proceso. Bueno, desconozco si las EPS prestan ese tipo de servicios, ¿no? Pero lo que sí le puedo decir es que es necesario. Es como los Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos tiene Al-Anon. ¿Y Al-Anon para quién es? Para los familiares de las personas que tienen problemas de alcohol. Igual deben pasar con las enfermedades mentales. Y muy buena la pregunta, ojalá que averigüen pronto, se enteren pronto si la EPS brinda ese servicio. Viviana, en tu caso, tú que has transitado por ahí con tu familia, ¿es todo pago si quieren tener una orientación o por la EPS hay un programa o el sistema de salud tiene un programa que lo sacó? No, la EPS no tiene programa para eso. No. Nunca han pedido. Solamente, pues, mi tía, que a veces me ha acompañado a las citas en Bucaramanga, a los controles, ella se ha entrado y le ha preguntado al psiquiatra. Solamente así fue que yo le dije, doctor, explíquele cómo es esto, porque es que allá en la casa creen que es que yo no hago aseo, porque es que yo soy una floja, porque mi mamá dice que yo soy una pesada, que yo no quiero hacer nada. Entonces, explíquele cómo es la enfermedad para que ella sepa, porque es que yo no sé cómo más explicarlo. ¿Tu esposo sabe? ¿Tus hijos saben? Sí, mi esposo sí sabe cómo es esto, porque él sí lo ha vivido bien de cerca conmigo. Sí, Viviana. Y mis hijos, pues yo he tratado de tenerlos como apartados de eso. Pero cuando te ven en algún tipo de reacción, ¿le has preguntado qué ellos qué piensan? ¿Qué es que yo duré un tiempo viviendo con mi mamá también por recomendación médica, porque pues Edwin, mi esposo, viajaba mucho y eso, y yo no me podía quedar sola. Entiendo. Yo no puedo estar sola. Y pues mis hijos estaban allá y casi nunca estaban en la casa cuando a mí me daban, gracias a Dios, cuando a mí me daba alguna crisis o algo, ellos no estaban de pronto jugando en el parque o cosas así, pero yo he tratado de que ellos no estén ahí cuando me pasan las cosas. Perfecto. Tomás, desde tu experiencia también, por lo que viviste y desde tu quehacer profesional, tres kits de ayuda o 3 herramientas de ayuda que te hayan servido a ti o que hayas puesto en práctica con algún, ¿cómo se te llama? Con algún beneficiario, exacto, y que les haya servido, que le puedan servir allá a los televidentes, a los oyentes y que puedan experimentar, puedan poner en práctica, ayudarse. Bueno, yo creo que algo fundamental es sentido de vida, proyecto de vida. ¿Para qué estoy en este mundo? O sea, que la persona sepa, independientemente de las adversidades, es saber tener un propósito, una motivación. Hay muchísimas personas, incluso grandes ya, que yo le pregunto, ¿tú para qué estás vivo? No sé, para trabajar, para no sé qué, o sea, ¿y tu sueño cuál es? No, graduarme. Y comprarle una casa a mi mamá, pero no, un sentido de vida, un sentido de vida, un proyecto de vida, un propósito de vida, va mucho más allá de construirle la casa a tu mamá, tiene que ir mucho más allá. Y para eso, qué pena hablar de esto un poquito acá, por lo menos no me meto evidentemente con la creencia de cada quien, eso se respeta, pero por lo menos hay muchas religiones como tal que le da cierto propósito con la trascendencia más allá de este plano terrenal y el tema de que ahí está la fe de que existe otra vez. O sea, todo aquello que te motive con un propósito de vida, bien recibido sea.
Porque entonces, ¿qué pasa? Resulta que estamos en este mundo, estamos acá y vivimos simplemente por cosas efímeras. Por ahí es donde vienen los pensamientos suicidas. Ahí donde vienen las personas, ¿yo para qué estoy vivo? Y dígame si está rodeada de personas que no la comprenden, que no comprenden a la persona por X o Y que esté pasando, peor todavía. ¿Cómo podemos lidiar con todo eso? Evidentemente con un propósito de vida, un sentido de vida y bien importante lo que es la red de ayuda, la red de apoyo como tal, ¿no? Personas que sumen y no que resten. Personas que de otra manera pues sean ese acompañamiento. Por lo menos Viviana hablaba de que que eres una floja porque no. Bueno, Dios mío santo, por el amor de Dios, ellas tienen que estar esas personas tienen que estar realmente conscientes de que por lo cual está pasando Viviana para comprenderla y para brindarle un apoyo. Por eso se llama red de apoyo definitivamente. Entonces rodearnos realmente por personas idóneas. Cierro con esto. Un estudio estableció que la felicidad tiene que ver mucho con las personas con las cuales nos rodeamos. Entonces las personas que nos rodean deben ser personas funcionales que nos sumen y no que nos resten. Proyecto de vida, sentido de vida. Perfecto, Tomás. Bien entendido. Viviana, y tú desde tu experiencia, 3 herramientas que te hayan servido a ti, que les puedas contar a la audiencia, que te han ayudado a gestionar tu proceso. Lo uno, no se callen en nada, cuenten las cosas. Porque cuando uno se queda callado, el sufrimiento es peor, es como meterse el dedo ahí en la llaga todo el tiempo. Hay que hablar las cosas, no les dé pena, no les dé miedo, hay que hablarlas. Lo otro, tengan como seguridad en sí mismos. No crean que porque les dan un diagnóstico o algo así, pues ya ahí se acabó. No, todo sigue, todo tiene que continuar. Y lo último, hacer como un análisis de su entorno y quitar lo que no sirve. Porque es que cuando uno está rodeado de gente que no sirve, se empeoran las cosas, los problemas. O de situaciones, si uno está saliendo a estar tomando, a estar en parrandas y eso, y uno sabe que eso no está bien, que no le hace bien, por lo menos en mi caso, tomarme una cerveza, eso es fatal. Entonces, si yo me voy a rodear de gente que mantiene tomando, Sí, claro. ¿sí? Entonces, como rodearse de gente que sumen, que edifiquen, y sobre todo poner la confianza en Dios, porque yo también soy muy creyente. Poner la confianza en Dios de que las cosas van a estar bien. Bueno, Viviana, ahora hablemos de algo muy importante y es, ya hablamos de redes de apoyo y demás, pero la empatía. Nosotros somos seres sociales por naturaleza, siempre pertenecemos a algún tipo de conjunto, de comunidad, empezamos desde nuestro núcleo que es la familia. ¿Cómo has sentido la empatía? Primero que todo, pues con tu familia, tus amigos más cercanos, respecto a tu proceso, respecto a lo que has pasado. Sí. Bueno, de empatía sí, muy mal la sociedad. De hecho, por eso me he vuelto una persona solitaria, porque las personas que se hacían llamar mis amigas, hubo 2 de ellas que me mandaron para San Camilo, porque yo las creía mis amigas y se enteraron de mi enfermedad y se empezaron a burlar, a colocar fotos mías en el Facebook en clasificado y en esas cosas, que yo era una loca, que yo mantenía en ignor, que yo San Camilo, que no sé qué, que mi esposo me montaba los cachos, una cantidad de cosas horribles, y eso me produjo una crisis. O sea, ¿cómo puedo yo burlarme del mal de otra persona que yo la conozco desde niña? Y al contrario, yo le brindo mi apoyo, en qué le puedo colaborar, no, estas me hicieron añicos ahí en las redes sociales. Entonces, de empatía sí, muy mal la sociedad cuando uno tiene este tipo de problemas. Ok, bueno, ahora entiendo de los 3 aspectos, de las 3 herramientas, uno de esos cuando dijo que depurar, que Sí. desechar lo que definitivamente no sirve y dentro de eso pues lo que nos hace daño, ¿no? Exacto. Tomás, los hombres
tienen mejor empatía hacia tanto hombres como mujeres que están pasando por esos procesos de los que nos habla Viviana? Wow, es un tema súper debatible porque siempre existe la creencia que las mujeres son más, ¿no? Más dadas al tema de hablarse, ¿no? El tema de no solamente de alguna enfermedad mental, sino también de la parte física y mira de todo esto. Pero yo pienso que eso, también hay hombres así que también se burlan y todo eso. Pasa que se ha normalizado el bullying. El bullying se ha normalizado. Estamos en una sociedad muy violenta, una sociedad donde la burla, donde, o sea, yo he visto, no me sorprende lo que dice Viviana, porque yo he visto casos de personas con malformaciones congénitas que se burlan de ellos. Ay, mira, vea, le falta nacerse en un brazo, vea. Tremendo, por el amor, es una falta de sensibilidad impresionante. Tenemos que tener empatía por los demás y el llamado es ese. Definitivamente, tanto hombres como mujeres debemos ser empáticos y recordar que el mundo da muchas vueltas. El mundo da muchas vueltas. Entonces, es mejor ayudar a los demás y no esperar que quién sabe si le suceda a usted también. Entonces, vamos a educar a nuestros hijos para que respeten a los demás. No importa lo que la otra persona crea o lo que tenga o lo que sufra, hay que respetar. Perfecto, Tomás. Bueno, les tengo a ustedes en este momento algo. Sé que de pronto es doloroso y es quizás enfrentarse a ciertas emociones que pueden en ese momento llegar a sus mentes, pero si ustedes tuviesen ese abusador que los abusó de 6 y 8 años, ¿qué les dirían en este momento después de haber transitado por tanto dolor, pero también por tantas experiencias que les hacen ser las personas que son ahora y que están brindando este mensaje? ¿Qué les podrían decir a ese abusador si los escucharan? Yo le diría a ese señor, bueno, primeramente a mí misma, a mi niña interior, yo le diría que no fue mi culpa, porque uno se siente, llega el momento en que uno se siente culpable, perdón, en que uno se siente culpable. Y al abusador le diría, qué mal que le haya hecho tanto daño, no solo a mí, sino a otras niñas, porque no fue solamente a mí. Sin embargo, yo lo perdoné, yo lo superé, ya no me duele. Y a los que hoy en día son abusadores, les digo que por favor paren lo que están haciendo, porque están dañando no solamente a un niño, sino al futuro de la humanidad, porque los niños de hoy serán los adultos que más adelante van a estar en la sociedad, y el daño psicológico que le hacen a un ser humano cuando lo abusan, eso es una cosa que se tiene en la mente hasta el último día que uno tiene de vida. Eso nunca se olvida. Yo me acuerdo hasta de la ropa que tenía puesta ese día. Entonces, que paren, que piensen me imagino que tienen hijos, porque muchos de ellos tienen hijos, tienen nietos, y aún así son capaces de hacerle daño a otros niños. Por favor, que ojalá Dios les toque el corazón para que ya paren esa atrocidad. Gracias, Viviana. Tomás. Sí, bueno, a ver, tenía yo 8 años, ese señor por la edad, yo creo que ya no está en este planeta, pero igualito imaginemos que está ahí. Decirle que sin rencor, hay un perdón genuino, real en mí, yo tengo sanidad en mi corazón, no tengo ningún tipo de resentimiento ni rencor. Simple y llanamente, cuando uno pasa por un desierto, lo primero es salir del desierto y luego, lo aprendido, ayudar a otros. Y eso es lo que estoy haciendo. Así que, a pesar de eso malo que sucedió, eso me ha servido para ayudar a otros. Porque Dios sabe cómo hace sus cosas. ¿Cuántas personas me han llegado con problemas de abuso? Muchísimos. Y tengo base para ayudarlos por lo que me sucedió. Así que un perdón, sanidad, y si ya partió de este mundo como creyente, bueno, que Dios haya tenido misericordia de él y ojalá que se haya arrepentido antes de partir de este mundo. Perfecto. Gracias, Tomás. Bueno, Viviana, ya estamos en el último bloque y ya para despedirnos,
¿qué mensaje le darías a esas mujeres que nos ven allá, que se identifican, que de una u otra forma han pasado por una situación parecida o igual a la que tú has pasado, de abandono, de abuso sexual, o ha tenido temas de enfermedades mentales, que han pasado por tratamientos psiquiátricos y que siguen lidiando con esto, pero que dicen, ya no quiero más, no puedo con esto? ¿Qué mensaje les darías? Les doy el mensaje de que tenemos un Dios, que hay que creer en algo. Dios, universo, como quieran llamarle, no sé, porque pues cada quien tiene sus creencias. Yo creo en Dios. Entonces, yo les digo que Dios siempre está ahí para uno. Hay que seguir. No les dé miedo, busquen ayuda. No se pongan a creer todo lo que les dicen. Si le mandan sus medicamentos, tómese sus medicamentos. Eso es mentira, que se volvió adicta, que no. Eso controlado sirve mucho, porque a mí me ha servido mucho. Si fueron abusadas, aquí está otra que fue abusada, pero aquí estoy, gracias a Dios, firme, con ganas de seguir adelante. Y quisiera que ustedes también salgan adelante, porque es bonito cuando ya uno cambia el chip de la pobrecita, de que, ay, pobrecita, la víctima fue abusada. No, ya fui abusada, pero eso me sirvió para yo crecer como persona, como ser humano, para darle un consejo a alguien, para aprender, para ser fuerte. Ustedes también pueden hacerlo. Genial. Tomás, ¿tú qué le dirías a los jóvenes y a los adultos que aún piensan que expresar las debilidades no es de los hombres? Bueno, como ya he dicho en este podcast, pero voy a reafirmarlo, estamos en una sociedad machista, pero una gran parte de este machismo, hombres, muchachos, jóvenes que me están viendo, no teman nunca hablar, obviamente con personas idóneas, personas realmente muy, muy cercanas, que realmente lo amen a usted, o un profesional, o una persona preparada, o una persona con la experiencia, con el bagaje, para que ustedes puedan abrirle el corazón. Necesitan hablar. Si están en Barranca Bermeja, con mucho gusto yo estoy a la orden para ayudarlos. Y tengan muchísimo cuidado con el libertinaje sexual que hay hoy en día. Tengan mucho cuidado con la pornografía, tengan mucho cuidado con la hipersexualización, porque muchísimos abusados terminan siendo abusadores o terminan siendo muy, muy vulnerables y por ende seguir en patrones de abuso en su vida. Tienen que buscar ayuda urgente y bueno, ¿y cómo dejar a Dios por fuera? Definitivamente no podemos dejar a Dios por fuera. Busquen de Dios, que la paz que nos da Dios es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Bueno, y ya para finalizar, Viviana y Tomás, sus redes sociales, a dónde los pueden ubicar, a dónde pueden acudir por ayuda. Tomás, en lo que tú haces. Viviana, si quieres hacer parte de pronto de una red de mujeres que de pronto te lleguen a llamar o te lleguen a querer hablar contigo, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, yo en el Facebook aparezco como Canelita Dorada. Así aparezco en el Facebook, y pues la que quiera hablar conmigo por WhatsApp, como quiera, mi número es 315-056-0331. ¿Y tú, Tomás? Bueno, el Facebook, realmente el que más se puede ubicar así facilito, mucho más allá de Tomás Pino, es Violencia Intrafamiliar Internacional. Coloquen Violencia Intrafamiliar Internacional. El único que hay en Facebook es el mío, Violencia Intrafamiliar Internacional. Ahí está mi número telefónico, dirección de oficina y todo, con muchísimo gusto para ayudarlo. ¿Por qué no Tomás Pino? Porque no está bloqueado, porque intentaron hackeármelo y Facebook me lo bloqueó, lamentablemente. Perfecto. Bueno, y a nuestra audiencia y a todos los televidentes y oyentes, ya saben que nos pueden ubicar en YouTube, darle la campanita, seguirnos, porque nos ayuda muchísimo a que podamos generar ese tipo de contenido que ayuda realmente a nuestra sociedad, que le aporta a alguien allá que quizás lo necesite, en Spotify, en Instagram, en TikTok y en Facebook. Bueno, nos despedimos. Hoy aprendimos con Viviana y con Tomás que la verdadera transformación inicia cuando decidimos ver nuestra historia de una forma diferente,
No podemos tapar el sol con un dedo porque estas realidades hacen parte de nuestra sociedad, hacen parte de todas las personas que quizás callan y tengamos a la mano alrededor nuestros vecinos y no lo hayan dicho, no lo hayan expresado y necesiten alguna ayuda. Entonces, el dolor existe, pero también existe la posibilidad de resignificarlos. Hasta una próxima oportunidad. Adiós.